solo en el Atlántico, sino en gran parte de la región Caribe. Tras señalar que testificaba sin presión alguna, admitió que su padre estaba al tanto de la entrada de dineros irregulares del megacontratista Euclides Torres. Su padre tenía conocimiento de los aportes económicos y la financiación de Euclides Torres a su campaña. Sí, sabía perfectamente que Euclides era quien financiaba la campaña. ¿Cómo podemos asegurar esa situación? Porque yo se lo mencioné varias veces, él lo sabía, él en los carros cuando nos transportábamos para los eventos siempre iban Pedro Flores, él y yo, y hablábamos de la financiación de Euclides, era el que financiaba. En medio de su declaración, Nicolás Petro salpica al representante Ahmed Escaf, a la primera dama Verónica Alcocer, quien presuntamente adelantaba una campaña paralela. Bueno, yo estuve reunido con Mauricio Liscano, en el apartamento de Bogotá, donde asistió el señor Mario Fernández, asistió. Confirma, gente, grave regaño del juez del caso de Nicolás Petro, donde regaña a la fiscal porque esta fiscal está haciendo maniobras, gente, para dilatar el proceso y favorecer al hijo del máximo ladrón Gustavo Petro. Hoy se confirma, gente, la fiscalía de bolsillo del máximo ladrón Gustavo Petro está con ganas, dilatando el proceso donde tiene que ser condenado el hijo del máximo ladrón Gustavo Petro por haber recibido plata del narcotráfico para financiar la campaña del máximo ladrón de Colombia, Gustavo Petro. Hoy se confirma, gente, hoy el juez regaña a la fiscal porque esta está haciendo maniobras. Gente, el hijo de Gustavo Petro, recordarán ustedes, fue el mismo, confesó de que su propio papá sabía del ingreso de plata del narcotráfico para robarse las elecciones. Eso lo dijo el propio hijo del máximo ladrón. Y hoy sale la fiscal en defensa del hijo de este asesino, donde está dilatando el proceso y pidió aplazamiento para arreglar unas pruebas. Gente, ¿será de que hay un plan criminal? ¿Será de que Gustavo Petro está pagándole a los fiscales para proteger a su propio hijo? Porque recordemos, Nicolás Petro dijo de que él solo no se iba a inmolar y contó de que su papá sabía de cómo había sido financiada la campaña con plata ilícita y cómo el hijo de Gustavo Petro recibió miles de millones para financiar esa campaña y robasen las elecciones en Colombia. Escuchen estos explosivos audios, gente. Hubo una adquisición de bienes inmuebles con dineros que desbordaban la capacidad legal de adquisición del señor Nicolás Fernando Petro Burgos y de su núcleo familiar. También se podrá probar, su señoría, el elemento del dolo en cuanto al por qué se habría de buscar un tercero con el fin de dar apariencia de legalidad a esos dineros de procedencia ilícita, toda vez que, como le fueron endilgados al señor Nicolás Fernando Petro Burgos en el delito de lavado de activos, los verbos rectores de adquirir, invertir, ocultar y encubrir. Y es así como se da apariencia de legalidad precisamente a estos dineros con los cuales se hace la adquisición y los pagos del inmueble en Villas de Palmarito. Se tiene que buscar a un... Caso Nicolás Petro, juez llamó la atención a fiscal por falta de organización con las pruebas. El juez penal segundo de Barranquilla, Hugo Carbonó, llamó la atención a la fiscal Luqui Laborde por no tener filtrado el material probatorio en la audiencia que continuará el 14 de enero de 2025. La Fiscalía sostiene que Nicolás Petro incrementó su patrimonio mediante maniobras financieras irregulares. La audiencia judicial contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, estuvo marcada por un llamado de atención del juez penal segundo de Barranquilla, Hugo Carbonó, a la fiscal,
encargada del caso, Lucky Laborde. El juez reprendió a la funcionaria por solicitar el aplazamiento de la audiencia debido a la falta de organización en la presentación del material probatorio. Durante la sesión, la fiscal Laborde intentó incorporar nuevos elementos probatorios, entre otros, relacionados con la adquisición de un vehículo de placas UR 605. En su intervención, la representante de la Fiscalía argumentó que dicha evidencia era clave para sustentar la teoría sobre la participación de Nicolás Petro en actividades ilícitas. Sin embargo, la presentación de los documentos fue desordenada y confusa, lo que motivó la intervención del juez. El juez Hugo Carbonó recordó a la fiscal Laborde la importancia de utilizar la palabra presunto al referirse a Nicolás Petro, en respeto a la presunción de inocencia, tras notar irregularidades en la terminología empleada menos crédito juzgado penal segundo. Ha solicitado la Fiscalía suspensión de la audiencia para continuar mañana con el fin de reorganizar las solicitudes probatorias que está haciendo. Se exhorta a la Fiscalía, comedidamente, para que en el día de mañana traiga el material organizado y evitar así atrasos, indicó el juez Carbonó, visiblemente inconforme con la gestión de la Fiscalía. El magistrado también recordó a la fiscal Laborde la importancia de utilizar la terminología adecuada al referirse al procesado. Por favor, la Fiscalía use la terminología del presunto para respetar los derechos fundamentales, al notar que la fiscal se refería a Nicolás Petro como autor de los delitos, sin el calificativo de presunto, comprometiendo así la presunción de inocencia. El pedido de la fiscal Laborde. La fiscal Laborde justificó la necesidad de aplazar la audiencia al alegar que debía filtrar y organizar la documentación probatoria. Solicita esta delegada se permita continuar el día de mañana con la solicitud probatoria a fin de realizar aquí un filtro, explicó la fiscal, admitiendo la falta de preparación para presentar adecuadamente las pruebas. El juez accedió a la petición, pero reiteró la obligación de la Fiscalía de presentarse el día siguiente con el material debidamente ordenado. La audiencia fue programada para continuar el martes 14 de enero a las 9 a.m., con la advertencia de evitar nuevos retrasos. Durante la audiencia, la fiscal Lucky Laborde pidió suspender la sesión para filtrar y reestructurar los documentos probatorios menos crédito juzgado penal segundo. Nicolás Petro asistirá de manera virtual. Nicolás Petro, que ha sido llamado a responder por la supuesta adquisición irregular de bienes y a la recepción de grandes sumas de dinero en efectivo, confirmó durante la sesión que participará de manera virtual en la próxima audiencia. Señor juez, si me permite, yo me presentaré virtualmente mañana, afirmó Petro, que previamente había recibido autorización para no asistir presencialmente por razones de seguridad. El juez Carbonó validó esta decisión y concluyó la sesión del día. Queda entonces para que se presente virtualmente mañana. Se da por terminada por el día de hoy esta sesión para continuar mañana a las 9 a.m. Quedan todos notificados por estrado para asistir a la audiencia, con la salvedad del procesado, declaró. Nicolás Petro Burgos notificó al juez que asistirá de forma virtual a la audiencia programada para el 14 de enero, decisión respaldada por razones de seguridad previamente avaladas por el Tribunal Menos Crédito Juzgado Penal Segundo. Un proceso judicial bajo la lupa. El proceso contra Nicolás Petro ha captado la atención pública, no solo por tratarse del hijo del presidente Gustavo Petro, sino por las implicaciones políticas y sociales que conlleva. La Fiscalía sostiene que Petro Burgos habría incrementado injustificadamente su patrimonio mediante maniobras financieras irregulares y la compra de bienes con recursos de procedencia desconocida. Por ejemplo, el vehículo Mercedes-Benz de placas UR 605 al que hizo referencia la fiscal Laborde, se ha convertido en una pieza clave de la investigación. Según la Fiscalía,
La trazabilidad de la adquisición de este automóvil podría evidenciar la participación de terceros en la entrega de dinero en efectivo y en la comisión de delitos financieros. Durante la audiencia, la fiscal Laborde intentó explicar la relevancia de los documentos asociados a la compra del vehículo, pero su exposición fue interrumpida por vacilaciones y repeticiones que dificultaron la claridad de sus argumentos.